Sociedad por acciones simplificada. Entre el 98 y el 99% de las compañías que se crean hoy en nuestro país corresponden a esta figura societaria. Se estima que alrededor de unos 500.000 sociedades se han creado desde el 2008 con la ley 1258, guardando esta estructura. La sociedad por acciones simplificada, como su nombre lo indica, es un tipo de sociedad de capital, es decir, por acciones, pero que tiene una menor rigurosidad en cuanto a las solemnidades necesarias que contempla el Código de Comercio para las demás figuras societarias. Especialmente tiene unas características que le permiten una flexibilidad al interior de su organización y una eliminación de una serie de requisitos y trámites para poder constituir esta sociedad. Es quizás la mejor, la que suele recomendarse para cualquier tipo de actividad en nuestro país. Veamos entonces cuál es la naturaleza jurídica y cuáles son los principios que gobiernan, que impregnan la sociedad por acciones simplificada. Como lo indicaba, es ante todo una sociedad de capital. ¿Por qué? Porque es una sociedad por acciones. Su naturaleza se define por el capital aportado, no por las características personales de los socios. Es decir, cuando aquí nos asociamos, no nos importa tanto qué aporta desde el punto de vista del valor el socio como tal, sino su capital, el capital que está aportando. Esto hace que su naturaleza sea eminentemente comercial, independientemente de cualquier actividad otra que se prevean dentro de su objeto social. Esta es, por antonomasia, una empresa comercial. Por otro lado, la ley le confiere a los accionistas una amplísima libertad contractual. ¿Eso qué quiere decir? Que le otorga la ley, en virtud de ese principio de autonomía de la voluntad privada, una libertad plena a los fundadores de esta sociedad para efectos de que confeccionen, escriban, redacten, configuren los estatutos de sus propias compañías, permitiéndoles, por ejemplo, muchas facilidades en torno a la estructura de gobierno. Por ejemplo, pueden decidir los socios si constituyen o no una junta directiva, cuáles serían sus miembros, su número de miembros, los periodos de reunión, o si simplemente no quieren una junta directiva. Siguen cumpliéndose otra serie de requisitos como la necesidad de una asamblea, que es el órgano superior, etcétera, pero pues en la estructura corporativa de la compañía, a diferencia de otras que pueden encontrar en el Código de Comercio, la sociedad por acciones simplificadas no tiene esa rigurosidad, dándoles, por ejemplo, la facultad a los socios de que configuren causales de expulsión, que nombren a uno o varios representantes legales, que estos puedan nombrarse como suplentes. En fin, digamos que la libertad en cuanto a la organización del gobierno interno de la compañía es mucho más amplia que con el resto de sociedades que encontramos en el Código de Comercio. Otra característica importante de las sociedades por acciones simplificadas es la personalidad jurídica y la responsabilidad limitada. Quizá esta característica la comparte con otro tipo de sociedades, pero veamos a detalle cómo es este tema dentro de la sociedad por acciones simplificadas. Una vez se registra ante la Cámara de Comercio la sociedad, pues nace a la vida jurídica una persona diferente, una ficción. Es una ficción que en el mundo jurídico conocemos como una persona jurídica, diferente a una persona natural. Esa persona entonces tendrá su propio patrimonio, ¿sí? Tendrá sus propias obligaciones, será titular de sus propios derechos. Es una persona completamente independiente a las personas que la conforman, incluido el caso en el que la persona que la conforma es una sola, porque como veremos más adelante, una de las características de esta sociedad que trajo y que fue muy novedoso en 2008 fue la posibilidad de reunir dentro de ella el tipo de sociedades denominadas unipersonales. Ya existía una figura de la sociedad unipersonal, pero pues la sociedad por acciones simplificadas, al incorporar esa posibilidad al interior de ello, pues empezó a estructurar en lo sucesivo la forma societaria para quienes desean conformar una sociedad que es paradójico,
una sociedad de una sola persona. El objeto social, otra característica muy importante que dejó la 1258 con la sociedad por acciones simplificadas fue la flexibilidad en cuanto a su objeto social y a la duración indefinida de la sociedad por default, por defecto. Es decir, primero veamos el objeto social. Resulta que el objeto social, como lo hemos visto, es básicamente lo que se llama el core business, el giro ordinario, la actividad principal de la sociedad. Resulta que dentro del objeto social pues se pueden contemplar muchísimas actividades. Voy a poner de ejemplo una sociedad que se dedica a la geología, a la geotecnia, a la minería, a la topografía y a los estudios ambientales relativos a esas actividades. Si yo quiero constituir una empresa de esas características, pues el objeto social debe contenerlas. Eso especialmente porque muchas veces pues las empresas que van a contratar desean contratar con especialistas en un ramo específico de la actividad económica. Es decir, si yo quiero, por ejemplo, contratar a una persona para que me pinte la fachada de un edificio, pues yo contrataré a una empresa con experiencia en esa materia, que tenga las certificaciones respectivas del trabajo en alturas, o si deseo contratar una empresa de fumigación, pues que esa empresa reúna todos los requisitos necesarios para que la fumigación sea segura, que su objeto social sea exclusivamente dedicado a esa labor y no que sea una empresa que en las mañanas fumiga y en las noches elabora productos gastronómicos. Es importante siempre eso, en la credibilidad, en el mercado, en el giro ordinario de las cosas, pues las personas buscan expertos en diferentes materias. Si yo quiero un contador experto en normas internacionales financieras, pues buscaré una firma especializada en normas internacionales financieras o en optimización tributaria o en tributación internacional. En fin, si yo quiero un abogado experto en minería, pues yo busco una firma de abogados expertos en minería y no que se dediquen en la mañana al laboral, en la tarde al administrativo, en la noche al penal y de vez en cuando en minería. Eso es importante destacarlo. Pero adicional al objeto social que una sociedad por acciones simplificadas puede redactar, pues tiene la posibilidad de incluir una cláusula, un apartado dentro del objeto social indicando básicamente lo siguiente: la sociedad podrá en todo caso desarrollar cualquier actividad lícita. ¿Ello para qué? Porque hay ocasiones en que, pues, por cuestiones del riesgo derivado del desarrollo de las actividades, pues digamos que la empresa de geotecnia y de minería tenga una oportunidad, por ejemplo, de además elaborar joyería. Eso es solo un ejemplo. De manera que si dentro del objeto social no está el tema de la elaboración de la joyería, en otro tipo de sociedades pues no se le permitiría a esta sociedad dedicarse o hacer además labores de joyería. Pero si dentro de su objeto social indica que podrá desarrollar cualquier otra actividad lícita, pues entonces podrá perfectamente hacerlo. Eso es una de las ventajas que tiene la sociedad por acciones simplificada. Es una recomendación que siempre damos a nuestros clientes: hagan su objeto social tan específico que le dé confianza a quienes lo contratan, pero también abran la posibilidad y no la cierren de desarrollar otras actividades. A diferencia de otras figuras societarias, eh, la, la, la modificación del objeto social en este caso no requiere escritura pública, lo que lo hace mucho más versátil, y eso es una posibilidad que incluyó la Ley 1258 de 2008. Otro apartado importante aquí que tener en cuenta es la duración indefinida de la sociedad. Es decir, es posible, a diferencia de las otras sociedades, establecer una indefinición en el término de duración de la compañía. Cuando no se habla nada al respecto, la ley por defecto también indica que la duración será indefinida. El proceso de constitución de la SAS. Eso es un aspecto importante porque quizás aparejó la mayor de las facilidades que buscaban los emprendedores para efectos de animarse a constituir una sociedad, es decir, para que formalicemos a nuestros empresarios en nuestro país. En la medida en que se eliminó la necesidad de la escritura pública, redujo considerablemente tanto el tiempo del trámite como sus costos.
La constitución de una SAS se diseñó para efectos de que fuera ágil, de que fuera bajo en el costo y que fuera accesible para la mayor cantidad de personas posible. De manera entonces que esta sociedad se puede constituir a través de un documento privado que redactan las personas, se redactan un acta de fundación, se redacta unos estatutos y esos estatutos entonces se inscriben ante la Cámara de Comercio. Esos estatutos deben estar autenticados, ahorita hablaremos un poco de ello. Pero es muy diferente decir que yo autenticar mi firma en notaría a decir que tengo que elevar a escritura pública los estatutos y que cada vez que los tenga que modificar tenga que elevar nuevamente una escritura pública y tenga que registrarlos nuevamente en la Cámara de Comercio. Esto es una gran ventaja que trajo la ley 1258. Ahora, esos estatutos, ¿qué es lo que contienen? ¿Qué es lo que debe contener? El hecho de que la SAS sea simplificada no significa que no deban reunirse una serie de requisitos. Dentro de esos requisitos está el nombre, el documento de identidad y el domicilio de los accionistas, de quienes conforman la sociedad. Es importante entonces que logremos identificar. Tengamos presente que un socio de una SAS puede ser a su vez una otra sociedad. Es decir, los socios pueden ser, por ejemplo, Pepito Pérez, Perencejito Pérez y la empresa XSA o XAS, o en fin. De manera que pues, es necesario identificar los nombres de las personas, de los accionistas de esa sociedad. Por otro lado, es importante pues claramente indicar la razón social, que es también conocido como el nombre comercial de la compañía. Es importante indicarlo, cuál será el nombre y si tendrá alguna abreviatura y en todo caso deberán utilizarse las palabras Sociedad por Acciones Simplificada o la sigla SAS. Es claramente necesario indicar cuál es el domicilio principal de la sociedad y sobre todo si va a tener sucursales, pues claramente el domicilio será la ciudad de Medellín o la ciudad de Bogotá, la ciudad de Barranquilla, Cali, Neiva, Leticia, perdón, en fin, es absolutamente necesario indicar cuál es el domicilio principal y cuáles son las sucursales de tenerlas. Es importante claramente tener además la indicación de la duración de la sociedad. Recordemos en todo caso que si ocurre el silencio, pues por default la ley entiende que será indefinido. Aquí va un aspecto pues importante que era lo que mencionaba ahorita, la enunciación clara y completa de las actividades principales o la declaración de que el objeto social es indeterminado. Es decir, hay sociedades, de hecho la he visto, que no indican cuáles son las actividades específicas que va a desarrollar, sino que el objeto social es la sociedad desarrollará cualquier actividad lícita. Eso en todo caso no es conveniente, como les digo, no se ve bien desde el punto de vista comercial. Es importante detallar claramente cuáles son las actividades principales sin cerrar la puerta a desarrollar otras con posterioridad. Otro aspecto importante, pues claramente que tienen que contener los estatutos es la información detallada sobre el capital social. En otro video, y bueno, ya lo hemos expuesto también en los salones de clase, existe un capital que es el autorizado, el capital suscrito y el capital pagado. Y es importante indicar entonces cuál es el capital autorizado, cuál fue de ese capital autorizado, el capital que suscribieron las partes y ese capital que suscribieron las partes, cuál han pagado esas partes. Es decir, si el capital autorizado, por ejemplo, son 100 millones de pesos y los socios, que eran dos, suscribieron el 50%, es decir, decidieron comprar el 50% de las acciones, pues es necesario también indicar qué porcentaje de ese 50 ya lo han pagado al momento de realizar la inscripción de los estatutos dentro del registro mercantil. Es muy importante pues detallarlo y claramente incluyendo la clase, el número y el valor de las acciones, si son ordinarias, si son de otro tipo, y bueno, el valor nominal. Generalmente las acciones se distribuyen en valores iguales de 1.000 pesos, 10.000 pesos, 100.000 pesos, y en esa medida entonces las personas que suscriben el capital, si se obligan, si es un capital de 100 millones de pesos, el capital suscrito es de 50 millones de pesos y dos socios decidieron eh, pagarlos inmediatamente, pues cada uno pagó dividiendo el número de las acciones por el valor nominal que le hayan asignado a esas acciones. Eso es importante indicarlo dentro de los estatutos.
La forma de administración, los nombres y facultades de los administradores y el representante legal. Claramente, pues la compañía tiene que designar a una persona que sea el representante de la compañía de forma legal. Y también es importante aquí hacer una claridad que ya hemos hecho en otras oportunidades, y es que el representante legal tiene que tener amplias facultades, pero también se le pueden limitar las facultades. Es habitual encontrar en cierto tipo de sociedades que los representantes legales tienen limitaciones para celebrar contratos de cierto tipo o de cierta cuantía si antes no ha solicitado entonces su autorización a la asamblea, por ejemplo, o a alguna junta que hayan decidido definir los estatutos. Otro aspecto muy importante que quiero, aquí no me voy a detener porque quiero hacer un video especialmente dedicado a esto, es el paso a paso para la constitución de la SAS. Lo primero es verificar la homonimia, es decir, que no exista otra compañía con el mismo nombre. ¿Sí? Pensemos nuevamente en el ejemplo clásico que yo les doy a ustedes en clase, y es Mentas la Madre. Si esa compañía yo la quiero registrar, pues debo verificar en el Registro Único Empresarial y Social, que es el RUES. Lo pueden buscar navegando en la web RUES, consulta nombre comercial, y por allí pues consultan si el nombre que ustedes piensan asignar a una compañía ya está registrado. Eso es muy distinto a la propiedad intelectual, pero eso es tema de otro, que podremos abordar en otro video. Pues una vez hemos verificado que nuestro nombre está disponible, pues nos procedemos a redactar los estatutos de conformidad a los requisitos que mencioné anteriormente. Luego, pues debemos diligenciar una serie de formularios, el del Registro Único Empresarial y Social, el del RUES, y pues tramitar todo lo relativo al pre-RUT. Es importante además recordar que es necesario autenticar las firmas de quienes constituyen la sociedad, y digamos que hay una ventaja muy importante que la trae la ventana única empresarial, porque pues si ustedes lo pueden consultar también en la web, existe la posibilidad de autenticarlo con la firma electrónica dentro del BUE. Esto es una ventaja especialmente para clientes que se encuentran en el exterior. A mí me ha tocado en varias ocasiones constituirle sociedades a personas que se encuentran en el exterior, y bueno, eso es una ventaja que tenemos con la ventanilla única empresarial, porque pues luego de agotar una serie de requisitos de verificación de la persona, pues la persona puede firmar de manera digital. Bueno, una vez hemos cumplido con estos trámites, pues registramos entonces estos estatutos dentro de la Cámara de Comercio. Allí nos otorgarán entonces unos formatos que nosotros deberemos diligenciar, y una vez pues ello ha quedado listo, nos entregan entonces nuestro respectivo registro mercantil, consistente entonces en el certificado de existencia y representación legal de la compañía. Y una vez inscrita pues la compañía, una vez ya nace a la vida jurídica, ya tenemos una persona diferente con un número de identificación tributaria que es el NIT. Pues ya con ese certificado nos dirigimos al banco, y en el banco entonces abriremos una cuenta bancaria, terminaremos de completar todo lo relativo a los registros de la DIAN para obtener el RUT definitivo. Recuerden que antes teníamos el pre-RUT, y en la Secretaría de Hacienda correspondiente pues es necesario realizar todos los trámites que correspondan, especialmente para lo que llamamos el registro de información tributaria, si aplica, dependiendo de la municipalidad en que nos encontremos. Este es un tema en el que lo pensé mucho si hablarlo o no, pero luego de haber hecho unas verificaciones, pues consideré que es importante incluirlo acá, y es necesario hacer una claridad. El hecho de que la empresa, el nombre indique Sociedad por Acciones Simplificada, ello no implica que el régimen de tributación sea simplificado. Eso es una simple coincidencia. Las SAS, igual que otras compañías, deben declarar lo que corresponda por el impuesto de renta, por el impuesto de valor añadido y el impuesto de industria y comercio, respectivamente, en los municipios que correspondan. Es importante tener en cuenta que hay que llevar libros. Los libros son tanto los contables, es decir, estos que se registran, donde se llevan el historial de las transacciones y operaciones que realiza la compañía, pero especialmente los libros sociales. Los libros sociales básicamente son dos los más importantes, el de registro de accionistas y el de registro de actas de asamblea de accionistas. Resulta que el registro de accionistas, ¿qué es?
Son unas hojas que expide la Cámara de Comercio con una identificación, con unos códigos respectivos, de manera que se permita hacer una trazabilidad cronológica de quién o quiénes son los accionistas y a quiénes han ido cediendo qué porcentaje de acciones. De manera que al estar codificadas estas hojas, pues tenemos que seguir fielmente la historia que allí se lleva. Es importante que estos documentos los llevemos con el mayor juicio posible. Generalmente, o por lo menos en los escenarios en que he visto, estas actas las conservan las compañías, las suelen administrar los contadores, pero pues podría ser perfectamente cualquier otra persona delegada pues por la compañía. Y esto es un libro que hay que llevar muy juiciosamente, y el otro es el libro de actas de asamblea de accionistas, es decir, cada que la compañía realiza algún tipo de asamblea, entonces dentro de esos formatos idénticos, que son un número de hojas que uno puede comprar en las cámaras de comercio, puede comprar 50 hojas o 100 hojas, tiene un costo, la verdad, representativo, no es que sea muy económico, tampoco es muy costoso, pero dentro de esas actas entonces se han de imprimir dentro de ese libro, perdón, en ese formato se han de imprimir las actas de asambleas de accionistas. Eso es importante pues también que lo tengamos presente. Y para finalizar, creería que es importante destacar entonces las ventajas. Lo primero, la flexibilidad en la medida en que se permite a los accionistas adaptar la estructura y el funcionamiento de la sociedad a las necesidades propias del core business, es decir, del objeto social de la compañía, la actividad específica que debe desarrollar la compañía. La responsabilidad limitada, claramente la responsabilidad se limita al monto de los aportes que han realizado los accionistas. Eso es importante. En la medida en que se crea otra sociedad, esta otra sociedad la que adquiere sus propias obligaciones, es titular de sus propios derechos, limita entonces la responsabilidad frente a los accionistas. La posibilidad de que sea una empresa unipersonal, es decir, que exista un solo socio accionista de la totalidad o titular de la totalidad de las acciones de la compañía. Es importante aquí tener presente que en virtud del artículo 261 del Código de Comercio se configura entonces una situación de control que hay que registrarla e indicarla dentro de la Cámara de Comercio. Cuando una persona tiene más del 50% de una compañía, entonces se encuentra en una situación de control que es necesario registrarla, inscribirla y manifestarla al momento de la creación de la compañía. Eso se encuentra en unos formatos que ya tienen preestablecidas las cámaras de comercio, donde se indica si hay una situación o no de control. Los bajos costos de constitución, pues en la medida en que no hay que estar desarrollando modificaciones a los estatutos por varias razones como las que les comentaba el objeto, y además teniendo que hacer las modificaciones a los estatutos, pues si es necesario hacerlo, pues no tendremos que hacerlo a través de escritura pública, sino que todo se desarrollará de forma interna. Se manejará este asunto. Por ejemplo, en una sociedad limitada, en la medida en que cambio de socios es necesario elevar a escritura pública y registrarlo eso en la Cámara de Comercio, pero en el caso de la sociedad por acciones simplificadas eso no es necesario porque simplemente se modifica el libro de accionistas del que ya les comentaba. El objeto social indeterminado, que claramente es importante, lo mismo que les mencionaba ahora, la posibilidad de desarrollar todo tipo de actividad lícita y la posibilidad entonces también de emitir acciones preferenciales, es algo que la ley 1258 también trajo incluido como novedad. Pues ya no es tan nuevo, ya estamos a puertas de cumplir 20 años desde la expedición de esta ley, pero digamos que eso es otra de las ventajas, la posibilidad de emitir acciones preferenciales para cierto tipo de accionistas que quieran invertir y que quieran tener una serie de garantías para efectos de que las utilidades se les distribuya de forma preferencial, por ejemplo. Digamos que esos son a grandes rasgos las características de la sociedad por acciones simplificadas. Nos quedarán seguramente algunos aspectos ahí por tratar, pero creo que aquí están la inmensa mayoría. Si tienen alguna inquietud, no duden en formulármela a través de los comentarios. Un abrazo.